Hola, ¿cómo les va? Hoy estamos con bandeja giradiscos. Te voy a contar todo lo que necesitas saber porque hay cada video en YouTube y en TikTok que me quiero matar las cosas que dicen. Bueno, vamos a demitificar todas las cosas que no son. No te vayas. Entonces, básicamente hay dos tipos de sistemas de bandejas. Está el Direct Drive y están las que son a correa o a polea, como le quieras llamar. Direct Drive es esto, te lo voy a mostrar. Es un imán en el medio. ¿Ves? Que esto tiene un imán ahí, tiene en el medio. Y se usa mucho en las discotecas y todo eso, primero porque suena bárbaro y no tiene ningún tipo de interferencia ni nada. Entonces, ¿por qué es mejor Direct Drive para un DJ de repente en una discoteca que una de polea? Por esto, mira. ¿Ves cómo frenó? Punto. Y después el plato tiene la fuerza como para que lo agarres. El plato sigue girando y vos agarras el vinilo y lo tirás para atrás, lo tirás para adelante, haces lo que querés. Normalmente las bandejas de DJ, por la función que van a desempeñar, son pesadas, son de 11 kilos para arriba, porque tienen que ser sólidas. Igualmente, usualmente las discotecas tienen o mesas que son anti-vibración y todo eso, o le pones normalmente lo que le poníamos todos en los 80s, que era una baldosa de la calle, viste, esas de piedra así, y no se mueve. Pero igualmente, las 1200, la Technics, todo eso, no le pongas algo bajo. Bueno, salvo que le pongas algo que lo toque en la mesa y se mueva. Pero yo he pasado música en un barco que se movía así y no saltaba la púa. Pero eso es mejor siempre tenerlo en un lugar sólido. Entonces, cuando vos tenés una bandeja giradiscos, tiene que estar en una mesa sólida, que no se mueva para ningún lado. Y si tiene un poquitito de juego, urgente te compras una baldosa de la calle o te compras. A veces se venden específicamente para la bandeja, pero cuestan un montón de plata y no tienen sentido. Se venden de mármol, súper divinas, con un logo, bla, 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 pero te la cobran 900 libras. Entonces te compras una baldosa de la calle que pesa lo mismo o más. Lo pintas de negro, haz lo que quieras, para que se vea lindo. Y lo pones abajo de la bandeja. Eso va a hacer que la bandeja no se mueva y le va a agregar un montón de peso a la mesa. Después, esto tiene la lucecita que ves acá, que la voy a sacar. ¿Ves que es una lucecita ahí? Que es para ver el disco, básicamente. Para ver... Porque vos cuando estás pasando música está todo oscuro. Necesitas saber dónde poner la púa. Después, usualmente las bandejas tienen 33 y 45. Y tenés una forma visual de saber si está en 33 o 45. Primero porque ves la velocidad en la que está dando vueltas. Pero vamos a suponer que tenés diarrea mental en ese momento y no lo ves. Bueno, estas pelotitas que vos ves al costado, fíjate que cuando yo muevo, una de las filas de bolitas no se mueve, está clavada. Las bandejas para DJs tienen lo que se llama el pitch, que es para regular la velocidad. Más 6, menos 6, más 8, menos 8, más 16, menos 16. Es por ciento eso. Menos 16%. Esta bandeja tiene hasta más menos 16. Pero la 1200 es más menos 8. Hasta donde yo tengo entendido. Entonces, cuando vos lo pones en el medio, usualmente se prende la lucecita verde que te dice que está en el 0. Entonces, cuando vos prendés en 33, una de las filas debería estar estática. Y las otras filas de las bolitas se van a mover. Entonces, cuando una bandeja está mal calibrada, todas se van a mover. La que debería ser, la que corresponde a 33, se va a mover de todas formas. Entonces vos ahí sabés que la bandeja está descalibrada. Cuando vas a 45, es lo mismo. Tiene que estar estática, ¿no? De acá es donde la prendés y la apagás. La ruedita, ¿por qué está la ruedita acá? Porque si esto estaría sobresalido, cuando vos estás moviendo, podés llegar a tocar y apagarlo. Entonces, usualmente no está sobresalido la ruedita en sí del lado donde vos tocas el disco, que es acá. ¿Ves? Yo no puedo apagar de acá, la tengo que apagar del otro lado. Entonces a veces vos estás pasando música y el efecto lo apagás para que haga Bueno. Después, esta bandeja en sí tiene para reverso, que es básicamente lo que es. Gira para el otro lado.
Pero no todas las bandejas la tienen. Y esta tiene también un Start Stop acá, por si querés usarlas en Battle Mode, como usan, ¿viste? Los que hacen Scratching. Después, vamos a la torre. La torre tiene una altura. Vos tenés un círculo abajo. No te preocupes que no lo estás viendo acá, yo te lo voy a ir mostrando ahí. Tiene un círculo que vos podés graduar la altura. La altura tiene que ver con qué púa estás usando y con las especificaciones del tipo que la fabrica. No te puedo decir lo importante que es que leas las especificaciones de las púas y de las cápsulas. Entonces después tenés una ruedita acá al costadito de la torre, que es esta, que dice anti-skating. ¿Qué es el anti-skating? Cuando vos pones la púa en el disco, cuando el disco empieza a girar, va a tender a que la púa se vaya hacia afuera, porque está girando. Entonces, lo que te va a pasar es que te va a saltar surcos. Entonces, vos vas moviendo el anti-skating hasta que eso no pasa más. ¿Hay un número, una clave o algo? No. Eso es tu oído hasta que la púa no se mueva más. Porque vos calcula una cosa. Cuando vos pones la púa en un vinilo, la púa va en el surco. Todos los vinilos tienen un surco único que empiezan al principio y terminan al final, salvo que sea una edición limitada como la de Miguel Mateos o bla bla, que vas desde el centro hasta el final. Pero lo normal es que el surco empieza al principio del disco y termina al final del disco, donde se cierra. Entonces, todo vinilo tiene un surco único, no tiene varios surcos, es un único surco. Cuando vos ves el surco con un microscopio, es como si fuera algo así. Y está toda la señal. Es decir, cuando vos ves una canción en la señal, en un software para arreglar música, esto que el otro, la vas a ver que es como un encefalograma. Adentro del surco es lo mismo. Entonces la púa no va derecha. La púa va haciendo esto. Va como leyendo, ¿viste? Cuando te hacen lo de... Vos ves en las películas que le quieren sacar si es mentira o es verdad, que hay como una aguja que sube y baja. Es lo mismo. Pero no tan grosero, ¿no? Va moviéndose para los costados. Pero al mismo tiempo mueve hacia arriba y hacia abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el surco puede haber mugre, entonces todo ese movimiento nos lleva a los dos tipos de púas que hay. Está la de Moving Magnet, la palabra te lo está diciendo, un imán que se mueve, y el Moving Coil. ¿Qué es un coil? Un coil es un alambre alrededor de un cilindro. Punto final. Entonces, ¿cuál es mejor, Moving Magnet o Moving Coil? Bueno, primero tenemos que delimitar que las Moving Coil cuestan una fortuna. Pero una fortuna. Vos tenés las normales que, bueno, te podés comprar desde 50 libras a lo que quieras. Pero las Moving Coil empiezan de 1000 y pico. ¿Vale la pena comprarla? ¿Vas a notar la diferencia? Yo tuve las dos. ¿Vas a notar la diferencia con un Moving Coil? Digamos, la cara. Si tu equipo cuesta arriba de las 200... Sí, 200.000 libras. Estamos hablando, si vos tenés un amplificador Macintosh con un par de parlantes JBL de alta gama y tenés un preamplificador valvular de 5.000, 6.000 libras y tenés todo eso y tenés los cables correctos y toda esa historia, vas a sentir la diferencia. Si sos una persona terrenal como yo, que tiene cosas que se pueden pagar, la diferencia que vas a notar es cero. Así te lo digo, cero. Entonces, si vos me querés convencer que con un equipo terrenal vos vas a notar la diferencia entre Moving Magnet y Moving Coil, me estás mintiendo. Es mentira, no lo notas. Punto final. Ahora, lo que te diga, quien te lo diga, es mentira. No lo notas. Lo notas cuando tenés un equipo que es lo suficientemente sensible y lo suficientemente sofisticado para transmitir toda esa hermosura reflejada en un precio exorbitante que tienen los Moving Coil. Entonces, nosotros los terrestres compramos Moving Magnet, lo que es MM. Terminada la discusión. Ahora, dentro de lo que es polea y de lo que es Direct Drive,
se subdividen en otras dos. Que es con preamplificador interno o no. ¿Qué quiere decir eso? Si vos tenés una 1200 de Technics, solamente la podés conectar a través de los cables RCA a una entrada de fono. Si la conectas a cualquier otra entrada, catástrofe. Pero hay ciertas bandejas como esta que tienen un preamplificador interno. ¿Qué quiere decir? Que lo puedes conectar la bandeja a una entrada de línea común y corriente, la conexión auxiliar de tu amplificador. ¿Es bueno eso? No. Cero. ¿Por qué? Porque en este tamaño, con todos los circuitos y todos los chirimbolos que tiene adentro, además le tienen que meter un preamplificador adentro. Entonces, son mínimos. Y el preamplificador está en el mismo lugar donde está el imán de adentro. Entonces, cero. Cero. No lo uses de esa forma. ¿Cuál sería la forma? Salís de la salida de fono, comprate un pre para fono que sea exclusivamente para eso, pero no uses cuando las bandejas te vienen con un pre interno, salvo que tengas de nuevo, volvemos a la misma excepción, salvo que tengas una bandeja de $10.000. Si tenés una bandeja de $10.000, usá con el pre interno. Hasta que eso no pase, no. Ahora, tenés bichuelos como este, que es la felpita para limpiar el vinilo. ¿Es importante limpiar el vinilo antes de escucharlo? Sí, es importante. Te tenés que gastar plata en un bichito de estos que además te viene con el cosito para limpiar la púa. ¿Lo ves ahí adentro? El cepillito para limpiar la púa. Te tenés que gastar unos... Acá está. ¿Te tenés que gastar un buen dinero en un set de este? Absolutamente. Tenés dos formas. Tenés, como el que tengo yo, así. Digamos que de un lado lo abrís y se limpia, que es como de terciopelo, un poquito de otra aleación. Y después tenés los que se ponen en la bandeja y están apoyados en la bandeja mientras la bandeja está girando y te lo van limpiando. En algún momento de la vida había bandejas Revox, las tangenciales. Tangencial quiere decir cuando la bandeja es vertical. Y todo ese tipo de cosas súper carísimas que venían con eso ya incluido, pero no. Yo no. Después, tenés este bichito que ¿para qué sirve? Sirve cuando tenés los 7 pulgadas con el agujerito grande, lo pones acá en el medio, pones el 7 pulgadas y todos felices. Ahora, vamos a dejar de creer estupideces. Empecemos, esta es la sección deja de creer en estupideces. La felpa, ¿cuál tiene que ser? Bueno, yo probé un montón, probé de corcho, y llegué a la conclusión que a mí, modesto parecer, esta de acrílico es la que mejor sonido me da. Usé la de corcho, no me gustó. ¿Por qué difiere el sonido? Porque la dinámica debe ser diferente, ¿no? No sé. Escuché un montón de razones, pero ninguna me pareció lo suficientemente valedera para darte una razón específica por la cual el acrílico suena mejor que el corcho. Hay un montón de explicaciones científicas, pero a mí me parecen una huevada atómica todas. Entonces, lo que importa es probar. Probá una felpa común, probá después la de acrílico, probá la de corcho y quédate con la que más te gusta a vos. A mí personalmente me gusta para escuchar esta, para grabar la normal. Cuando nosotros pasábamos música, le sacábamos la goma que venía y le poníamos como radiografías cortadas para que patine mejor. Bueno, hoy en día tenés de estos, los slip mats, como le dicen, o las felpa, como le decimos en Argentina, que hacen que no sea necesario que compres y le pongas todas esas porquerías, ¿no? Se las querés poner, ponéselas, pero hoy las felpas patinan súper bien, no hay razón. Peso de la púa. Te tenés que fijar en el manual. Dejá de decidir lo que a vos se te canta. Yo a veces veo tutoriales, no, pones así, pones así. No, no es así. Hay una forma de nivelar la púa, que es que vos ponés la púa hasta que esto empieza a bailar, que no se apoya, que queda en el aire. Ahí quedó en el aire, ¿ves? Entonces,
Ese es el punto cero. Entonces lo que haces es agarrar la ruedita de acá atrás. Si es que tiene numeritos y la pones en 0. Y de este punto donde el brazo está alineado y no toca ni arriba ni abajo, está flotante, ¿te fijas? El manual, ¿cuánto te dice que son los gramos que le tenés que poner? Entonces si te dice 3,5 le pones 3,5, si te dice 4 le pones 4. No decidas lo que a vos se te cante poner, porque no es como funcionan las cosas. Le tenés que poner lo que te dice el tipo que fabricó la púa. No todas las púas tienen el mismo peso. Whatever. Ahora, después tenemos el bicho este. Esto pesa 280 gramos. En este caso adentro trae la gota de agua para que sepas cuándo está centrado. ¿Por qué? Porque la bandeja tiene que estar derecha. Cuando vos pones esto, si la gotita no está en el medio, no está centrada la bandeja. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que si la bandeja está doblada, la púa a su vez está doblada y se va a empezar a gastar de un lado más que del otro. Entonces vas a tener una diferencia brutal de canales, porque la púa tiene que estar exactamente derecha para que tome los dos canales. Si está un poco torcida, te va a tocar un canal más alto que el otro. Va a ser una cosa catastrófica. ¿Para qué sirven estas pesas? Reducen vibración. Si el vinilo estaría un poquitito arqueado, lo empuja para que ese arqueo no esté. Hace que el vinilo esté más pegado al plato, le da más adherencia. Pero la mayor ventaja es que reduce vibración. Y la vibración para el vinilo es mala. No hay peor enemigo del vinilo que la vibración. No hay. Entonces, si vos tenés una bandeja marca Pirulín, que tiene un plato a polea que es súper débil, cuando le pongas esto se te va a alentar. Porque el plato, la polea no va a tener la fuerza suficiente para mover el disco con 280 gramos adicionales más los 180 del vinilo. Entonces, pasemos a bandejas. Y esta es la parte que voy a escupir veneno. Se puso muy de moda que la gente compre esas bandejas a polea, que son como una pieza acrílica. Y no son baratas. Son caras. Y esas bandejas traen, usualmente son a polea y traen preamplificador adentro. Primer error. ¿Bandeja con preamplificador adentro? No. No. ¿Y qué hacen? Dios no hace explotar la tierra porque no nos entiende. Ponen los parlantes potenciados a los costados de la bandeja. A mí me va a agarrar algo si sigo hablando de estas cosas. Me van a llevar en ambulancia. ¿Qué te pensás que pasa cuando vos pones un vinilo con los parlantes a los costados de la bandeja? Vibra la mesa. La vibración sube a la bandeja esa que te compraste, que es a polea. La vibración empieza a repercutir en el imán de adentro de la púa y en la púa, porque la púa es una antena básicamente. Y se va a producir un acople que se llama un rumble, se llama ese ruido. Aparecieron los sabiondos que tuvieron una sola bandeja en su vida y tienen 25 vinilos a decir, no, pero yo compré el aislante de abajo del parlante. No sirven, flaco, no sirven. No sirve. ¿Viste alguna vez a tu viejo poner los parlantes arriba de donde estaba la bandeja? No. Los parlantes afuera de la mesa. Afuera. A los costados, afuera. No van al costado de la bandeja ni en la mesa donde está la bandeja. Segundo, hay parlantes que tienen salida de aire de los bajos atrás. ¿Dónde pensás que va toda esa vibración? A la bandeja. Digamos que la bandeja ya de por sí pesa lo mismo que 4 fetas de jamón y 3 de queso, y vos le estás poniendo 2 parlantes potenciados que tiran 90 o 100 watts, que están con un parlante chiquitito así, con una ecualización, un arco de ecualización de la gran 7 en los graves para que golpeen como los KRK y todas esas cosas que boom, boom, y todo ese boom, boom, boom se lo está comiendo la bandeja. Y te preguntás por qué suena mal. Los parlantes no van en la mesa, sean potenciados, no sean potenciados, lo que sea, afuera.
O los pones en pedestales, o los pones en el piso, o los pones el perro y le decís que se quede quieto. Si al perro le pones una botella de cerveza en la cabeza y se queda quieto, ponerle el parlante en la cabeza también. ¿A qué altura deben estar los parlantes? Otra que me va a agarrar algo. Yo veo mesas de 70 centímetros de alto, de 90, pero los parlantes están arriba. ¿Dónde están tus orejas cuando vos escuchas música? ¿Están acá? ¿Están acá tus orejas? No, tus orejas están acá. Entonces, entre los parlantes y tus orejas tiene que haber un triángulo. ¿No? Triángulo. Entonces, los parlantes a los costados, ligeramente al punto donde vos te sentás a escuchar música. Si no va a haber un punto donde te vas a sentar, si tenés un sillón de 4 cuerpos o de 3 cuerpos y se va a sentar más gente, sí los puedes poner derechos. Pero tiene que estar a la altura de tus orejas. Porque si no, es un desfasaje total. ¿Cuántas veces vos decías, estos parlantes no tiran bajos? Y estabas a 50 centímetros. Te alejaste 3 metros y los bajos te revientan. Bueno, eso es como funciona un parlante. Entonces, cuando vos te sentás, los parlantes triángulo a la altura de tus oídos. Y se terminaron los problemas del rumble, de la interferencia. Ahora, bandejas conectadas directamente a los parlantes. ¡No! No. No. La bandeja, salida de fono, no salida de preamplificador auxiliar, salida de fono a un preamplificador o amplificador. Tenés amplificadores de los 80s que son 100 veces mejor que los amplificadores de ahora, que los pagás 2 mangos. Los Pioneer chiquititos, de 50 watts por canal, pero 50 reales. Porque estamos en la era de ya, yo tengo 800. No. Es un watt por persona, man. Entonces, si vos tenés 150 watts, ¿vos necesitas realmente el sonido para cubrir 150 personas en tu comedor? No, no lo necesitas. Entonces, bandeja con salida de fono, a un amplificador a los parlantes. ¿Querés tener parlantes potenciados? Porque querés ahorrarte. Bueno, bandeja a preamplificador de fono o preamplificador a los potenciados. Fin de la discusión. Fin de la discusión. Vos necesitas poder graduar los agudos, los graves y todo eso. Porque todos los vinilos suenan diferentes. Si vos conectás directo, tenés que estar tocando atrás del parlante todo el tiempo cada canción. Una estupidez. Entonces, dejémonos de inventar estupideces. ¿No? Eso de poner los parlantes arriba de la mesa, de comprar esos parlantes de cuarta Edifier, de Bluetooth, bandejas Bluetooth. Déjense de joder, man. Esta bandeja no tiene nada que envidiarle a las Technics, nada que envidiarle. De hecho, hay gente que hace scratching y le da durísimo a bandejas y usa estas, no usan las Technics. ¿Sabes por qué? Pues esta bandeja cuesta 400 libras contra una Technics que cuesta, bueno, están cada vez peor las Technics, pero ahora los nuevos modelos cuestan 1900 libras. Esta es la Reloop RP7000 MK2. Un fierrazo. Yo no compro más Technics. Se terminó. Me quiero comprar otra más de estas para tener las dos y eso es todo. Me parece que es súper versátil a un montón de niveles. Es versátil porque suena muy bien para escuchar música. Es muy sólida para pasar música, no solamente para escuchar. Y es buenísima cuando quiero transferir música a mi computadora. Entonces, esta bandeja específicamente no te viene con lo que se llaman los hinges, que el hinge es donde vos pones la tapa. Esto no te viene, lo tenés que comprar aparte. Yo de hecho no lo compré, me compré una de estas. Me compré una de estas que se apoya arriba. No es lo ideal, pero es lo que hay. Entonces, te dije todo lo que necesitas saber. Me falta decirte algo más, que es súper importante. En la parte de atrás, vos usualmente tenés las salidas de fono, la roja y la blanca, y tenés un tornillito que normalmente dice GND o dice Earth. Eso es el cable a tierra. Eso es un cablecito común y corriente,
conectalo al amplificador, conectalo a la misma red de donde está saliendo el sonido. Eso es lo más... O al mixer. Es importante que uses ese cablecito 100%. 100%. Ahora, cables de fono. ¿Vale la pena gastarme en esos cables de fono que cuestan, no sé, 100 libras el cable? No. Absolutamente no. No. Si vas a poner en una discoteca, obviamente, porque vas a tocar a 5000 watts. En tu casa, a 50 watts, si vos me decís que notás diferencia entre un cable de 5 libras y uno de 100, me estás mintiendo. Es mentira, no lo notás. Lo notás en una discoteca. En tu casa, no lo notás. Entonces, ¿qué cables yo te recomiendo? Cables, básicamente casi todos iguales, que sean libres de oxígeno. Y yo me gusta comprar los que tienen las terminales doradas por una cuestión de que duran más. Pero tenés los rojitos también, esos de plástico comunes y corrientes. Es lo mismo. Lo único que va a cambiar es la durabilidad. Que mis cables van a durar muchísimos años y los tuyos van a durar mucho menos. Porque los de plástico, esos de... es una porquería realmente. Pero es una porquería la calidad. Lo que transfiere es lo mismo. Estamos hablando de cosas terrenales. Si vos tenés una bandeja como esta, de 450 libras, con un amplificador de otras 200 libras y un par de parlantes de 300, 400 libras, el cable da lo mismo. Ahora, si tenés 20 lucas o 30.000 o 40.000 dólares, sí, gastaste un poco más en un cable. Porque tal vez podés llegar a notar la diferencia, pero dejémonos de creernos huevadas. No, porque viste, yo tengo un cable de 150 dólares. ¿Y qué me importa? ¿Entendés? Yo vi gente comprando cables USB de 100 dólares. Estamos todos locos. Una estupidez. Ahora, cables de electricidad. Yo tengo los cables comunes como este. Y tengo los cables gruesos así. Que son los cables que son de calidad de hospital. Porque son los cables que se bancan una máquina de radiografías y todo eso que tiene una tensión de la hostia. Yo vivo en una casa que la conexión eléctrica es un desastre. Entonces, yo lo que notaba es que mis parlantes tenían, digamos, como ruido y electricidad. Bajito pero molesto. Y eso se traducía en las grabaciones que yo hacía. Porque eso, si lo escuchaba por los parlantes, era porque también estaba entrando por la interfase de audio, que es exactamente lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué hice? Me compré esos cables que me costaron como 150 libras cada cable y son de 1,5 metros. Y se terminó el problema de la interferencia. Pero ese es el único punto en el cual justifica comprar esos cables. Si vos no tenés ningún ruido de interferencia de nada, cable de electricidad común y corriente. Si vos te gastás más plata es porque vos querés. Porque no va a ser a la diferencia, ¿no? Vos calculás que en Inglaterra las casas son 90% de madera, porque esto es una isla. Entonces no está permitido. Las únicas paredes que está permitido que sean de ladrillo son las externas. Todas las paredes internas son de madera, por lo cual adentro hay humedad. Los cables se pudren, se tocan, hacen interferencia entre sí, y eso hace que pase esto. Y más allá de todo, como estas casas se han construido hace 200 y pico de años, a veces tenés solamente una línea sola de electricidad, lo que quiere decir que la electricidad sale de una fase del disyuntor y tenés una que va a la cocina y uno que va al resto de toda la casa. Entonces todos los enchufes están compartidos en una misma red. Por ende, si vos tenés una heladera en una parte de la red, te revienta todo el resto de lo que es sonido de la otra parte de la red. Entonces, en ese el único caso que justifica gastarse un dinero en un cable como la gente. En el resto de los casos, no. Si gastás más plata es porque querés. Entonces, con los cables de los parlantes pasa lo mismo. Vi gente diciendo, porque yo compré unos cables que cuesta 100 dólares el metro, no sabes cómo... ¡Es mentira! ¡Me estás mintiendo! No sentís la diferencia. Me estás mintiendo. Te estás mintiendo vos mismo, es psicológico. Volvemos a lo mismo, tenés un equipo de 200 lucas, lo sentís. Sentís la diferencia en el sonido. Tenés un equipo terrenal, no lo vas a notar. Entonces, estás mintiéndote. Entonces, si te gastaste esa plata, te la podrías haber gastado, no sé... en cualquier otra cosa. Entonces, esta bandeja con este cable así de finito
Yo pasé música 5000 watts y sonaba perfecto. Entonces, dejemos de creerle a todos estos falsos profetas del audio que te dicen que hay que comprar cosas que no tiene sentido comprar. El siguiente video que voy a hacer va a ser sobre los vinilos. Tratado y cuidado de los vinilos. Y voy a tirar más veneno que no sabes. Bueno, espero no los haya aburrido. Espero que les haya quedado súper claro. Si tienen alguna pregunta me la dejan en los comentarios. Déjame un like, seguime. Los domingos hacemos live stream por 3-4 horas, nos divertimos como locos. Fíjate los horarios que van a salir por acá. Y nos vemos la semana que viene.